El camino hacia el bienestar no es el perfeccionismo, sino el crecimiento continuo. ¿De dónde surgen los pensamientos que más nos cuesta trabajo tratar? Bueno, hoy el día está muy bonito. La verdad es que quiero empezar con ciertos videos y este va a ser el primero, que es el origen de los pensamientos. Durante estos capítulos voy a estar hablando un poco más sobre psicología, sobre algunas terapias, sobre cómo podemos afrontar los pensamientos, darte herramientas. Y este es el primer capítulo en el cual voy a hablar del origen, sobre el origen, ¿vale? Más adelante voy a hablarte sobre lo que es la terapia racional emotiva, ¿vale? Pero para poder llegar a ese punto es importante comprender un poco antes qué es lo que ocurrió, ¿vale? Darnos un paseo para poder saber cuáles son las bases por las cuales este tipo de terapia, que es parte de cognitivo-conductual, pues ha sido una de las más efectivas hasta cierto punto en el tiempo y pues al día de hoy también cuenta con cierta evidencia científica, ¿vale? Pero para ello es importante comprender de dónde surge este tipo de terapia. Primero decirte, antes de iniciar con la terapia racional emotiva, que básicamente es que antes de que ocurran tus emociones, es decir, antes de que te sientas ansioso, ansioso, depresiva, depresivo, de acuerdo a este tipo de terapia, antes de eso está un pensamiento que está en medio, que es difícil muchas veces detectar, pero que este pensamiento es irracional, es decir, una idea irracional, algo que realmente no pasa, no va a pasar. Sin embargo, chistosamente este pensamiento tiene una raíz básicamente racional. O sea, es un pensamiento que nace de algo que sí está bien, pero de repente se empieza a distorsionar, se convierte en un pensamiento irracional y comienzas a sentirte ansiosa, ansioso, con miedo, quizá con depresión, con ira, también la ira. Entonces, aquí este tipo de terapia hace mucha referencia a estos pensamientos. Pero la pregunta es, ¿cómo surgen estos pensamientos? Y es aquí donde entra, sí, el psicoanálisis. Aunque creamos muchas veces no ver esta parte del psicoanálisis, yo insisto que hay que respetar todas y todas las creencias en el mundo y parte de esta teoría psicoanalítica, existió alguien, mejor dicho, llamada Karen Horney. Karen Horney fue una psicoanalista muy buena, tiene muy buenas investigaciones y entre todas sus investigaciones descubre la tiranía de los deberías. Sí. Volvamos un poquito en el tiempo, ¿vale? Para esto es importante que volvamos un poco en el tiempo. ¿Recuerdas cuando eras niña, niño, cuando estabas en la infancia? ¿Recuerdas alguna frase que tuviera que ver con que se te enseñara a que tenías que ser algo o tenían que darte algo? Digo, muchas veces o muchas ideas que luego surgen es tengo que ser la mejor o el mejor, tengo que amar a los demás, pero los demás también me tienen que amar recíprocamente, debo merecer amor, ¿vale? Esto en temas de pareja también suele pasar muchísimo. ¿Recuerdas alguna frase, volviendo a ese punto en el tiempo, que alguien te haya enseñado? Pues sí, esto que estás recordando es parte de lo que Karen Horney descubrió, que hay cierta tiranía de los deberías, es decir, tienes que ser la mejor o el mejor, tienes que demostrarlo, tienes que amar, pero también te tienen que dar amor, tienes que recibir amor. Y esto se convierte al final en algo tiránico, algo que llega a afectarnos como personas ya en nuestras distintas etapas. Porque muchas veces sentimos, por ejemplo, con la pareja de, no, es que no me estás correspondiendo. Y el punto de esta frase es que entre esta frase escondida está esa tiranía de tengo que recibir amor, tienen que amarme. Esto es algo muy impresionante. Cuando nos damos cuenta, hacemos un proceso de introspección y comprendemos de dónde surgen muchas cosas. Sí, muchas cosas sí están arraigadas en la infancia, pero se retoman en diversas teorías. Por ejemplo, la terapia racional emotiva, te decía, se retoma este tema de los deberías. Y por eso muchas veces nos empezamos a sentir perturbados, mal ante ciertas situaciones que ocurren o que pasan. Y de ahí a veces los límites del respeto hacia la otra persona los hacemos a un lado, los quitamos, ¿no? Por ejemplo, aquellas parejas que tienen que revisar el celular del otro,
es parte de esa inseguridad. Dicen, es que soy inseguro, sí, pero ¿de dónde surge? De un pensamiento que viene como tal de una frase, cierta parte tiránica, ¿vale? Ahora, es importante comprender que tampoco es echar culpabilidad, ¿no? Culpa mía, culpa de mis padres o de quien me haya enseñado. No, al contrario, es comprender, aceptar esta situación porque al final probablemente en algún punto en el tiempo o en ese punto en el tiempo, por algo quisieron darte o quisieron enseñarte esto, ¿vale? Muchas veces el tienes que ser el mejor, tú te pones a pensar y dices, o a reflexionar y dices, bueno, ¿por qué me dijo esto? Esto que al día de hoy me está trayendo ciertas consecuencias y que ya no me está funcionando. Entonces te pones a pensar y probablemente comprendamos ahora a la otra persona, que es aquella persona que te enseñó tu madre, tu padre, y podemos comprender que de acuerdo a lo que esta persona vivió, las dificultades que tuvo, probablemente en ti no quería, o en última instancia quería hacerte daño, al contrario, quería ayudarte. Y comprendiendo que es un mundo difícil, es una sociedad de repente difícil, es un mundo con muchos desafíos, probablemente su última intención era hacerte daño, sino que quiso, sí, apoyarte. Y es en ese intento de apoyo en el cual el deber y el tener que se convierten en ciertas tiranías. Hay otras historias, obviamente aquí no voy a generalizar, hay otras historias aquí, por eso depende cuál es esta historia que tengas, porque hay historias donde probablemente estas frases no iban hacia un bienestar, sino que iban realmente a que tú tuvieras que cumplir ciertas normas, directrices que hacían daño. Y esto, pues, finalmente no es algo que digamos que se pueda evitar o quitar de la vista, ¿no? O sea, es un tema que hay que tratar en terapia. Entonces, sí es importante comprender de dónde surgen estos pensamientos, el origen, ¿vale? Y para ello, para los siguientes capítulos que voy a estar abordando en estos canales y en la plataforma de Psicopyme, sí voy a estar abordando el tema de las tiranías, ¿no? De esta tiranía. El deber que, el tener que son cosas, ya después lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, pero son situaciones más existenciales, ¿vale? Existenciales. Te voy a dar también un recuerdo de cómo es que aprendí todo esto y cómo en su momento me fue funcional, al día de hoy me ha sido también parte funcional en temas de ansiedad o depresión, pero también me ha ayudado también para aplicarlo, ¿no? En diversos proyectos y a veces en sesiones de coaching de bienestar que también doy, ¿no? Entonces, sí es importante comprender de dónde surge toda esta parte de las tiranías, que sí tienen un origen como tal. En última instancia, probablemente era la parte de hacer daño, sino que ya lo internalizamos y ahora la idea es cómo podemos liberarnos de estos tengo que o debo que.